otras notas que se destacan también en estas últimas horas dentro de la política nacional, les mencionaba al arrancar este noticiero, esta emisión, que se registró la muerte de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador panista de Chihuahua. Él fue gobernador en el periodo de 1992 al 98. Él falleció ayer a sus 75 años de edad en Houston, Texas, de acuerdo con lo que confirmó este martes el Partido Acción Nacional. El exgobernador había sido intervenido quirúrgicamente por afectaciones al corazón en días recientes. Al exgobernador lo habíamos visto en la precampaña y en la campaña de Xóchitl Gálvez, apoyando a la precandidata y a la candidata a la presidencia, junto con otros exgobernadores, en este caso del PRI, que hicieron ahí, le dieron el apoyo a la candidata del PRIAN-PRD en las pasadas elecciones presidenciales. Este exgobernador que marcó una referencia importante en la política en Chihuahua al ser el primer gobernador de alternancia. Fallece a los 75 años. El PAN publicó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y distinguido militante de Acción Nacional. Acompañamos a su familia y seres queridos en ese momento de dolor. Barrio Terrazas se desempeñó como secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo de México, esto durante el gobierno de Vicente Fox Quesada. Fue también diputado federal y presidente municipal de Ciudad Juárez, que fue uno de los primeros cargos importantes antes de ser gobernador. En enero del 2009, Felipe Calderón lo propuso como embajador de México en Canadá. ¿Por qué les decíamos que este personaje es de relevancia o es una personaje clave del panismo, el prianismo, más bien del prianismo en sus épocas en las que en lo público se desgarraban las vestiduras, pero en lo oscuro se hacían las negociaciones? Pancho Barrio, como se le conocía allá en Chihuahua, él se afiliaba desde el 83 al PAN, luego se afilia desde joven al PAN y en ese mismo año, en el 83, es electo como presidente municipal de Ciudad Juárez. Ustedes recordarán este momento que en la historia, no lo recordarán, saben de este momento que marcó la historia reciente política desde el 88 del fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari, de esa famosa caída del sistema que viene en el 1988 y que a raíz de eso se vienen las famosas concertaciones, las negociaciones que se realizaron por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue en esta fue electo en una campaña y en una elección bastante irregular, con esas irregularidades. Al año siguiente vino una elección de gobernadores en Baja California, que fue en el 89, y fue ahí donde gana Ernesto Rulfo a Apel, que le gana a Margarita Ortega, a la priista, y donde el PRI reconoce por primera vez que pierde una gobernatura, rompiendo así esa hegemonía priista que tenía el partido, que ahora está en decadencia. Desde ese momento se hablaba de esas famosas concertaciones, que ese triunfo de Ernesto Rulfo se le había negociado, que en ese momento el presidente del Partido de Acción Nacional era don Luis H. Álvarez, otro chihuahuense, y que había negociado con Carlos Salinas de Gortari en las concertaciones, que incluso también se mencionaba que por ahí tuvo que ver Diego Fernández de Ceballos. Se da el gane de Baja California y llega el primer gobernador de alternancia al país con Ernesto Rulfo. Esta situación se replica en el 91. En esa época, Vicente Fox contendía para gobernador de Guanajuato, pero pierde la elección contra el candidato del PRI, Ramón Aguirre Velázquez.
Se hizo en ese momento también pues las denuncias del fraude electoral y Ramón Aguirre no toma posesión. Y después lo que ocurre es que se determina por parte del Congreso quién iba a ser el gobernador, y es cuando eligen a Carlos Medina Plasencia como gobernador interino, y así empezó esa larga historia del panismo en Guanajuato, que sigue ahí en Guanajuato y por eso es su joya de la corona. Todo eso es el antecedente después de las elecciones del 88, de ese fraude, por eso se le conocían como las concertaciones. En el caso de Francisco Barrio, llama mucho la atención porque fue 2 años antes del fraude electoral del 88 a nivel nacional, cuando en Chihuahua se le llamó algo que se le conocía como el verano caliente. En ese momento, en el 86, Francisco Barrio contendió para ser gobernador frente a Fernando Baeza. Fernando Baeza gana y obviamente, igual como antes de lo que pasó, por ejemplo, a nivel nacional y como pasó en Baja California, como pasó en Guanajuato, hubo denuncias de que hubo un fraude, que Fernando Baeza Meléndez le había robado la elección a Pancho Barrio. Llega el 88 con este fraude electoral, gana Salinas, y luego viene el 89 donde le dan la gobernatura a Ernesto Rufo en Baja California. En el 91 se la dan a Plasencia en Guanajuato, y en el 92, que es cuando se vuelven a realizar las elecciones en Chihuahua, vuelve a contender Francisco Barrio y gana la gobernatura. Por eso también se le menciona que es como parte de todos estos gobernadores dentro de la historia que se le conoce como las concertaciones. Pero pues aquí lo llamativo es que la historia de él es que le robaron incluso la elección antes de que el propio Carlos Salinas le haya robado la elección. Lamentablemente pasaron más de 30 años de esa historia. ¿Y quién creen? Pues Xóchitl Gálvez en esa, por eso nos llamaba muchísimo la atención en la campaña, y fue muy significativo que en la campaña de Xóchitl Gálvez logró juntar precisamente al señor Francisco Barrio, hoy fallecido, con quien le robó la elección, Fernando Baeza Meléndez, en esa famosa fotografía en la que apareció ella con 4 exgobernadores, entre ellos Patricio Martínez y Reyes Baeza, también familiar de Fernando Baeza, y el ahora finado gobernador del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues queríamos darles como un repaso, porque a veces también es importante recordar la historia de cómo se va formando y cómo también esos personajes que el PAN que son icónicos para el PAN, pues finalmente también nos muestran lo que ahora veíamos o vemos públicamente, esos acuerdos entre el Partido Revolucionario Institucional y el PAN, ahora públicos, pero que en su momento pues fueron también en lo oscurito.